Buenos días, América Latina, buenas tardes, España republicana y plurinacional. Como no podía ser de otra manera, el Noticias Básicas de hoy se va a centrar en la jornada histórica que se ha vivido en Cataluña por el regreso de Carles Puigdemont después de 7 años en el exilio. Así es, la vuelta de Puigdemont a Cataluña ha sacado a la calle desde bien temprano tanto a sus defensores como a sus detractores, aunque el movimiento independentista ha sido más numeroso. A las 9 de la mañana, en el Passeig de Lluís Companys, bajo el Arc del Triomf de Barcelona, Carles Puigdemont ha dado un discurso histórico que marca su vuelta del exilio. El discurso ha sido breve, pero ha dicho varias cosas reseñables. La primera crítica ha sido a la persecución judicial que ha sufrido el independentismo. Una duríssima repressió que ens ha dut a la presó, a l'exili, que ha afectat la vida de milers i milers de persones pel fet de ser independentistes, a vegades només pel sol fet de parlar en català, i han convertit en ser català en una cosa sospitosa. A pesar de la represión, el expresidente Carles Puigdemont les ha dicho a sus seguidores que no tienen derecho a renunciar para alcanzar la independencia de Catalunya. Però malgrat els seus esforços, malgrat que ens han volgut fer molt de mal, malgrat que els hi han vist la seva cara de repressors, avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí. I encara som aquí perquè no tenim dret a renunciar. Puigdemont ha lanzado también un aviso a quienes piensan que la represión tendrá algún efecto sobre el independentismo. Però s'equivoquen. I en el seu error arrossegaran una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola, encara que sabem que això els importa ben poc. Però no ens deixem entabanar, no ens deixem confondre. Ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, ni és, ni serà mai un delicte obeir al mandat del Parlament de Catalunya. El Parlament el que està convocat ara per escollir el president de Catalunya. El expresidente ha señalado también lo que él considera una anomalía democrática del Estado español. En un país on les lleis d'amnistia no amnistien, no ens interessa ser. Un país on les lleis d'amnistia no amnistien té un problema de naturalesa democràtica. Puigdemont ha terminado su breve discurso con un pase lo que pase y un grito a la libertad de Cataluña. I en els dies difícils, hem de fer-nos costat, com mai. I hem de saber preparar noves oportunitats, perquè en tindrem i perquè ens les guanyarem. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! Gràcies. Se suponía que después de este discurso bajo el Arc de Triomf de Barcelona, Puigdemont se dirigía al Parlamento de Cataluña a la sesión de investidura de Salvador Illa. Sin embargo, en un nuevo giro de guión, el pleno ha empezado pero sin Carles Puigdemont, que según los Mossos ha desaparecido nuevamente y no se sabe, o no se sabía hasta el momento de esta edición, dónde se encuentra. Los Mossos de Escuadra se han dispersado por todas las carreteras catalanas para intentar capturarlo en un dispositivo llamado Operación Jaula. Desde fuentes de Junts, no obstante, han advertido de que si Puigdemont no ha delegado su voto es que piensa acudir a la votación. El portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, tenía intención de detener a Puigdemont, aunque su estrategia no ha tenido mucho éxito. Y decir que nosotros no vamos a tolerar que el delincuente Puigdemont entre al Parlamento de Cataluña. Ayer, como saben, solicitamos vía el Tribunal Supremo que se tomaran todas las medidas necesarias para que este hombre fuera detenido cuando pisara el territorio nacional. No se ha hecho hasta ahora, está caminando con absoluta impunidad, custodiado incluso por el Parlamento de Cataluña, algo que no debería producirse. Quiero denunciar este hecho que es gravísimo y nosotros nos vamos a esperar a las puertas del Parlamento para que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes le detengan. Desde el Partido Popular han llamado de todo a Puigdemont, de todo menos bonito. Espero que el teatro de Puigdemont final acabe, ¿no? Que finalmente acabe, ¿no?
Estamos hablando de un señor que ha sido condenado por llevarse el dinero de todos nosotros. La España cañí llevada a su última consecuencia. Un ridículo no solo institucional, sino también político e internacional. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, tampoco le ha gustado mucho la performance del expresidente catalán. Claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza, creo que idealista y fuera de la realidad, de que haya nuevas elecciones, haciendo correr el tiempo a que obliga el reglamento del Parlamento, ¿no? En cualquier caso, y sin Puigdemont sentado en su escaño, a las 10 de la mañana ha dado comienzo el pleno de investidura de Salvador Illa. Un pleno donde los diputados y diputadas han tenido caras de circunstancia y en el que el elefante que sobrevolaba en el ambiente era Carles Puigdemont. El candidato a presidente, el socialista Salvador Illa, ha empezado su discurso reclamando una aplicación ágil de la ley de amnistía. Des del respecte a la divisió de poders i el poder judicial, reclamo respecte a l'esfera de decisió del poder legislatiu, que ha palesat de forma clara, explícita i inequívoca la seva voluntat de normalització plena a Catalunya. I demano l'aplicació àgil, ràpida i sense subterfugis de les disposicions d'aquesta llei. Catalunya ha de mirar endavant, Catalunya no pot perdre el temps, Catalunya ha de comptar amb tothom. El candidato del PSC ha rechazado que el concierto fiscal pactado con Esquerra Republicana ponga en riesgo la solidaridad. Un pas endavant substancial i necessari pel nostre autogovern que no posa en risc el principi de la solidaritat, ans al contrari, el reconeix. El compromís detallat en un seguit de polítiques en la defensa de la llengua catalana i de la promoció del seu ús social. I una agenda legislativa i uns compromisos d'acció de govern que donen continuïtat a una tasca legislativa i de govern que ha estat profitosa per Catalunya. Tras la intervención de Salvador Illa, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, ha suspendido el pleno durante una hora. Hay que decir que esta suspensión está dentro de la normalidad que se suele hacer para que los portavoces del resto de grupos preparen su discurso de réplica. El portavoz de Junts en el Parlamento, Albert Batet, ha mostrado su deseo de que Puigdemont pueda votar finalmente en la investidura, lo que deja la puerta abierta a que esté en Cataluña y no se haya fugado, como aseguran algunos medios de comunicación. Esperem que abans que acabi el ple, el president Puigdemont pugui exercir els seus drets com a electe i com a diputat d'aquest Parlament. Antes de la investidura, en la tarde de ayer, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y la número 2 del PSC, Luisa Morat, formalizaron el acuerdo de investidura de Salvador Illa en la Biblioteca de Cataluña. La firma del acuerdo un día antes de la investidura no es casual, supone el blindaje de lo firmado por parte del PSC y Esquerra ante la marejada que supone la vuelta de Puigdemont y su posible detención. Una vuelta que, desde el entorno de Junts, se está utilizando para acusar de traidores y botiflers a los miembros de Esquerra Republicana que, recordemos, han votado en una consulta por un estrecho margen a avalar el acuerdo de investidura de Salvador Illa. La última noticia que nos llega desde Cataluña es la detención de un mozo acusado de colaborar en la huida de Puigdemont. Este agente sería el dueño del coche en el que supuestamente se ha ido el expresidente. Para ahondar más en lo que está sucediendo en Cataluña, hablamos desde Barcelona con el historiador catalán Eloi Gumà. Buenas tardes, Eloi, gracias por estar en Noticias Básicas. ¿Qué supone desde el punto de vista político y emocional para el independentismo el regreso de Puigdemont? Bueno, yo creo que supone algo que parece que va a ser el principio del fin de un exilio injusto y largo que nunca se debería haber producido. Por otro lado, también, todo lo que estamos viendo hoy con Puigdemont y lo que está pasando muestra cómo, aunque se haya aprobado una ley de amnistía, sigue existiendo un poder judicial que impide que ciertas cosas pasen y, por lo tanto, cuando hablamos del régimen del 78, estamos hablando de que, aunque en el Congreso se apruebe una ley de amnistía, siguen habiendo jueces y un poder judicial que va a hacer todo lo posible para impedir eso. Y también es importante, yo creo, tener en cuenta que este retorno se da seguramente en el momento de más debilidad del independentismo en estos últimos años, ya no solo a nivel de fuerza parlamentaria, de que hoy en día parece difícil que el independentismo en un futuro cercano pueda volver a tener mayoría en el Parlamento, sino también de proyecto político y de horizonte político del independentismo. Creo que estamos en un momento en el que la política de alianzas con la que ha trabajado el independentismo ya parece que no se sustenta,
y también que seguramente Puigdemont ya no sea la persona que pueda ejercer este liderazgo en el movimiento independentista, ¿no? Así que, más allá de cómo termine toda esta cuestión de Puigdemont, sí que parece que va a haber investidura en Cataluña y que, por lo tanto, el panorama político en el Parlamento de Cataluña va a cambiar durante estos próximos 4 años, y creo que es un panorama bastante abierto y bastante incierto y que aún no sabemos qué pasará durante esta legislatura. Hola Eloy, gracias por acompañarnos. Yo soy Sasi. Bueno, ahora mismo parece que Esquerra Republicana está entre dos aguas y que su decisión de investir a Salvador Illa ha dividido también a su propia militancia. Entonces, ¿crees que es un error que Esquerra invista a Illa o, por el contrario, que podría suponer que Esquerra pueda ampliar su base electoral por la izquierda no independentista? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esto de ampliar o no la base electoral no dependerá tanto de esta decisión que hayan tomado, sino de lo que se haga durante la legislatura. Pero creo que políticamente para Esquerra Republicana no es un error, también viendo el contenido político del acuerdo. Es decir, yo creo que tenemos que tener en cuenta, primero de todo, que es un acuerdo de investidura, no es un acuerdo de legislatura. En segundo lugar, que a pesar de lo que parece o que se diga que el PSC está muy fuerte o tiene la hegemonía en Cataluña, creo que no es tanto así. Creo que el PSC no tiene la hegemonía en Cataluña y que, por lo tanto, va a tener que buscar una serie de alianzas durante toda la legislatura. Y aquí yo creo que no está claro cómo va a funcionar la política de acuerdos durante la legislatura, porque hemos visto hace pocos meses cómo PSC y Junts se ponían de acuerdo para votar en contra de la regulación del alquiler de temporada en Cataluña. Vemos también cada día cómo PSC y Junts están de acuerdo en este modelo turístico sin límites que cada vez tiene más rechazo social en Cataluña. Y vemos también cómo PSC y Junts son los partidos que comparten más el programa de la patronal. Y aquí será interesante ver también cómo se posicionan el resto de fuerzas de izquierdas, ¿no? Cómo se posiciona Esquerra Republicana, cómo se posiciona Comuns respecto y qué relación quieren tener con el PSC. Y aquí yo creo que puede ser interesante si Esquerra y Comuns y también la CUP consensúan una serie de medidas ambiciosas de izquierdas que, si el PSC no está dispuesto a aceptar, pues obligarles a buscar una alianza con Junts, que son los que se pueden entender para no regular la vivienda, para hacer políticas a favor de los grandes poderes económicos. Por lo tanto, yo creo que aquí el papel que juegue Esquerra y Comuns y también la CUP en esta legislatura será interesante. Y finalmente, solo sobre el contenido del acuerdo y la cuestión de la financiación singular de Cataluña, que me gustaría abordarlo un poco porque creo que es importante que entre las izquierdas en Cataluña y las izquierdas del Estado abordemos este debate, porque yo creo que no es una cuestión de insolidaridad de Cataluña o que es un acuerdo que solo pueda beneficiar a Cataluña. Creo que abrir la cuestión de la financiación autonómica es una cuestión fundamental del modelo territorial en España. Creo que es interesante abrirlo ya no solo para Cataluña, sino para el resto de comunidades autónomas, y creo que aquí se puede buscar un tipo de acuerdo que sea favorable para todas las naciones y para todas las comunidades autónomas, en un sentido anticentralista y en un sentido de avanzar hacia una lógica de confederal o federal. Y creo que aquí debemos ser capaces de encontrar una estrategia que pueda articularse, y que creo que también es interesante lo que puede generar esto a nivel del régimen del 78. Es decir, el modelo territorial tal y como se había construido se aguantaba porque había un consenso entre el PP y el PSOE y la UCD en su momento para fijar un techo de competencias y de descentralización de este modelo. Y creo que abrir esta cuestión y que la izquierda y las fuerzas plurinacionales tengan una idea clara en este sentido puede ser interesante para los próximos años, y creo que es un tema que debemos abordar y que debemos tener los debates pertinentes para tener un planteamiento de izquierdas compartidos sobre esta cuestión. Una última pregunta, Eloy. Sin duda, en la calle esta mañana había mucha gente apoyando a Puigdemont, pero había muchas menos que hace años. ¿Qué salud tiene en estos momentos el movimiento independentista y por dónde crees tú que debería caminar en los próximos meses o años? Bueno, yo, como he dicho, creo que el independentismo se encuentra en un momento de falta de horizonte político, que el independentismo, el debate interno en el independentismo no se da
últimamente, o seguramente durante estos años que han pasado desde el 1 de octubre, no se da tanto en términos políticos, sino en términos de acusaciones cruzadas, constantes, incluso como planteando la cuestión de la independencia como una cuestión de identidad, del ser independentista. Creo que esto no es cómo se había construido el proceso independentista durante los últimos años. Creo que el independentismo se había construido como una propuesta política y un horizonte político de futuro, y creo que están habiendo bastantes problemas para reformular esto y para replantearlo de cara al futuro. Creo que también podemos observar claramente, viendo los resultados de las últimas elecciones, que hay un proceso de derechización dentro del independentismo, es decir, ha nacido una extrema derecha catalana y también vemos como Junts cada vez se está desplazando más a la derecha con cuestiones como la inmigración, cuando votaron en contra de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso, y con la cuestión de cuando defendieron la eliminación del impuesto de sucesiones en la campaña. O sea, creo que hay un proceso también de derechización dentro del independentismo, y creo que también un interrogante que se abre para esta legislatura y para estos años en Cataluña es dónde está o qué va a hacer la izquierda alternativa, es decir, la izquierda del PSC, y cómo va a plantear estos 4 años, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que la izquierda de los socialistas pueda construir un proyecto que no sea subalterno ni a los socialistas ni a Junts, ¿no? Y en este sentido creo que hay 4 años para hacer un trabajo en este sentido, y creo que personas como la diputada de la CUP, Laura Vega, plantean un discurso que creo que podría encarnar lo que puede ser una nueva propuesta de una izquierda nacional en Cataluña. Muchas gracias por atender a Canal Red Eloy. Nos vemos pronto. Gracias. Acabamos como siempre en internacional y nos vamos para ello hasta Reino Unido, donde miles de personas han salido a la calle a manifestarse contra la violencia de los escuadrones de extrema derecha hacia personas racializadas. En muchos casos, estos manifestantes antifascistas han conseguido expulsar a los neonazis enfrentándose directamente a ellos. Así es, las concentraciones han funcionado como escudos humanos para evitar que los neonazis lleguen a cumplir sus objetivos. Entre los objetivos de los neonazis está vandalizar y agredir a las personas que están en centros de asistencia legal, a inmigrantes, a iglesias y centros de acogida. Una característica de las concentraciones antifascistas, además de que han sido pacíficas, es que portaban banderas palestinas en un claro guiño al movimiento pacifista internacional. Con esto nos despedimos por hoy. Les recordamos que pueden hacerse socios y socias en apoya.canalred.tv. Regresamos mañana con toda la última hora de Cataluña y mucho más. Sean felices.